Muy bien, entonces, a continuación vamos a ver la primera tecnología de esta plataforma Java Enterprise Edition. Vamos a hablar acerca de los servlets. Dentro del contenido vamos a ver los siguientes puntos. Vamos a ver qué son los servlets, cómo es la interfaz de los servlets, cuáles son los métodos comunes de los servlets, cuáles son los métodos del objeto request y los métodos del objeto response. Entonces, prácticamente en los servlets vamos a encontrar estos dos objetos, request y response. Request, que sería la petición del cliente al servidor, y response sería lo que el servidor devuelve al cliente. Vamos entonces a indagar un poco más acerca de los servlets. Básicamente, un servlet es una clase escrita en Java que se utiliza para extender las capacidades de respuesta a los clientes. Al ser una clase, entonces es parte de una librería y obviamente tiene un nombre. La clase servlet se denomina, vamos a colocar por acá, HTTP servlet. ¿Sí? Esta es la clase servlet. Esta sería la clase que está en Java, que forma parte de la plataforma Java Enterprise Edition. Nosotros lo que vamos a hacer es crear también una clase que extienda a partir de HTTP servlet. Los servlets tienen un único propósito, y ese propósito es atender las peticiones, atender lo que piden los clientes, y por otra parte, generar respuestas. Para eso sirven los servlets, para nada más, ¿no? Además, los servlets tienen una capacidad especial. Esta capacidad especial les dota de la posibilidad de generar documentos desde cero. Es decir, se puede generar un documento PDF o un documento de texto o un CSV. Se lo puede hacer de manera directa, utilizando los cabeceros de respuesta, ¿no? Entonces, adicionalmente, los servlets, aparte de generar documentos de manera directa, tienen la posibilidad también de atender las conexiones a las bases de datos, de manejar las peticiones, de trabajar con la programación distribuida, prácticamente de tener la lógica del funcionamiento de la aplicación. Entonces, en ese sentido, los servlets prácticamente van a hacer todo, ¿no? Los servlets hay que reconocer que no tienen una interfaz gráfica. No hay una ventana, no hay nada. O sea, los servlets, como los vamos a programar, son exclusivamente clases. Y las clases, ya sabemos cómo son, un public class, y ahí tenemos métodos, y ahí tenemos propiedades. Solamente que las propiedades y los métodos van a venir de la clase padre, en este caso, la clase HTTP servlet, ¿no? Los servlets, una vez que son construidos, son controlados por el contenedor web, ¿sí? El contenedor web es otro espacio donde vamos a poder colocar nuestro servlet. En realidad no va a estar como parte del sitio web, no vamos a colocar nada adicional, sino va a estar en el lugar, en la estructura, va a tener un paquete donde tiene que estar, y en realidad cuando el servidor lo ejecute, lo va a controlar el contenedor correspondiente, ¿sí? Los servlets, vamos a ver que tienen la posibilidad de atender las diferentes peticiones. Hemos comentado de peticiones de tipo GET, hemos comentado de peticiones de tipo POST. Adicionalmente, hemos dicho que hay otros métodos más, como por ejemplo PUT, DELETE. El servlet tiene la capacidad de atender todas estas peticiones. Nosotros vamos a atender principalmente dos, dijimos, ¿no? Vamos a atender dos peticiones. Por un lado, las peticiones GET van a ser atendidos por un método que se llama toGet. Vamos a tener un método exclusivo para atender las peticiones que vengan desde la URL. Y vamos a atender con el doPost, el método doPost va a atender peticiones que vengan desde formulario. Cada uno de estos métodos siempre va a tener dos objetos. Como parámetros van a venir dos objetos. Un objeto que se va a llamar request y otro objeto que es el objeto response, ¿no?
En el objeto request va a venir codificada toda la petición, que va a venir codificada toda la petición del cliente. Ahí estará la URL, ahí estará el método con el que se está pidiendo y además estarán los parámetros si el método es POST. Toda esa información está dentro del objeto request. Entonces vamos a imaginarnos al objeto request. Vamos a imaginarnos al objeto request como un otra vez. No me permite dibujar un objeto. Así. Este va a ser nuestro objeto request. Colocaremos en color rojo. Ese va a ser nuestro objeto request, ¿no? En cambio, vamos a tener también como otro parámetro el objeto response, que va a ser diferente. Este tendría que ser, marquémoslo de color verde. Algo así, ¿no? Entonces, tengo un objeto request, tengo un objeto response. En realidad, al ser un objeto, el objeto, en este caso, este parámetro que es un objeto, tiene que ser de algún tipo. Y el tipo es el HTTP Servlet Request, ¿no? Y este otro, response, responde al tipo HTTP Servlet Response. Tenemos que aprendernos estas tres clases. Por una parte, hemos comentado la clase mayor de la que vamos a extender un servlet es la clase HTTP Servlet. La clase que va a servir para identificar la petición, el objeto petición, es la HTTP Servlet Request. Simplemente se aumenta el request, ¿no? Y para el response vamos a tener la clase HTTP Servlet Response. Listo, son estas tres clases las que se van a utilizar constantemente, ¿no? Viene una petición de tipo GET, automáticamente podemos sacar toda la información que tiene el request de este objeto y para devolver tenemos que utilizar el response. De igual manera, vamos a tener en el método doPost, vamos a tener algo parecido, ¿no? Vamos a tener el objeto request, que va a venir siempre, y por otra parte vamos a tener el objeto response que vamos a devolver. Entonces la lógica siempre va a trabajar en esos dos sentidos, ¿no? Si hay un formulario que ha enviado datos, entonces todo eso está codificado dentro del request. Y lo que tenemos que hacer es utilizar otros métodos que nos permitan averiguar qué datos son los que han venido para poderlos procesar. Una vez que hemos completado el proceso, tenemos que devolverlos. Si es devolver al cliente, vamos a devolver utilizando el response. En algún caso, quizá no devolvamos, sino vayamos o mandemos a otro server. Entonces, podemos modificar el request, ponerle otros datos y mandarle a otro server. Esa también va a ser una operación normal que vayamos así, ¿ya? Entonces, ahí están los dos métodos en la clase servlet. Vamos a tener este método doGet y este método doPost. Como son métodos, ahora sabemos manejar los métodos, podemos utilizar sin mayor inconveniente estos métodos, pudiéndolos invocar, llamar a otros métodos. Además, en la misma clase podemos crear otros métodos que nos sirvan para los fines que estamos buscando. ¿Cómo funciona? Ahora que conocemos el método doGet y el doPost, más o menos gráficamente funcionaría de la siguiente manera. El cliente, como sabemos, va a hacer una petición, dependiendo de cómo sea la petición, va a venir la codificación, y el contenedor, ¿sí? Acá el contenedor ya, en este caso del servidor de aplicaciones, va a decodificar esta petición, inmediatamente va a crear dos objetos. Aquí está el objeto response y aquí está el objeto
request, ¿no? Obviamente, como es una petición, el contenedor va a colocar toda la información que se está enviando del cliente en el response. Al interior va a estar toda la información referida a la petición que se está haciendo en ese momento, ¿sí? Una vez que se ha creado entonces los dos objetos, pasamos a la siguiente etapa, donde el contenedor ahora llama a un servicio y pasa esos dos objetos que los ha creado, uno con la codificación del request y el response para la respuesta posterior. Esos dos objetos van a ir ahora al servlet, ¿no? En ese momento se instancia un objeto servlet y dentro del servlet hemos dicho que hay métodos. Como esto ha venido con el método get, entonces automáticamente va a ser atendido por el método doGet. No puede ser atendido por el doPost. Es decir, todo el código que está en el método doGet es el que se va a ejecutar. En cambio, cuando venga por formulario, entonces todo lo que tenga el método doPost es lo que se va a ejecutar. Por ahora, estamos en el servlet. Acá está el doGet. Se ejecuta toda la operación. Después de haber hecho la operación, ahora se devuelve el servlet. El request simplemente se elimina, ¿no? Y el servlet también muere. En ese momento prácticamente va a desaparecer porque es un objeto también de momento, por lo tanto ha hecho la operación que tiene que hacer, ha pasado la responsabilidad al response, ha puesto toda la codificación y se lo está devolviendo al cliente. Pues, a tiempo de devolverle al cliente, ya también los otros objetos desaparecen y otra vez quedan más las clases, ¿no? Y ya el cliente, en este caso, puede ya renderizar la información que has recibido. Básicamente, este va a ser el esquema que vamos a seguir en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, en este acá en el punto número 5, el servlet ha hecho las operaciones, el método doGet, y ha preparado ya el response. Pero puede ser, en vez de preparar la respuesta, es posible que de acá, antes de enviar la información, se pueda enviar esto a otro server. Aquí estaría un server, y que aquí otra vez se mande el request, ¿no? Y de ahí, inclusive, a otro server, ¿no? Podemos pasar de un server a otro server hasta que posteriormente ya se devuelva la respuesta. Se puede también hacer ese proceso y preparar la respuesta a través del objeto y devolverle al cliente. Entonces, en síntesis, las operaciones van a obedecer este gráfico constantemente. Llega la petición, se arma el servicio, se atiende ya sea con doGet o doPost, se puede mandar a otro server o tal vez devolvamos directamente al contenedor para que se devuelva al cliente la respuesta. Eso es lo que vamos a hacer constantemente. Ahora, el servlet como tal, como es una clase el servlet, los objetos van a ser inicializados momentáneamente. Esto estaría denotando un objeto servlet, ¿no? Un objeto creado a partir de un servlet, a partir de una clase normal. Entonces, como todo objeto no existe inicialmente, cuando se instancia, se inicializa, se ejecuta el constructor, el init, está ya el servicio inicializado, y ahí se ejecuta doGet, doPost. Una vez que ha cumplido con con ejecutar los métodos, inmediatamente se destruye, se vuelve, ¿no? Y esto se elimina. Entonces, los servlets como objetos viven temporalmente. Solamente cuando se les invoca van a estar vivos, entre comillas. Después prácticamente van a desaparecer. Lo mismo que hemos hecho con los ejemplos en BlueJ, ¿no? O sea, nuestras clases permanecían, pero los objetos donde procesábamos estaban funcionando mientras tenían información. Compilábamos y todo otra vez desaparecía. Entonces pasa prácticamente lo mismo. El objeto solamente tiene vigencia por un determinado tiempo. Muy bien. Decíamos también que los servers tenían la capacidad de generar información. Podíamos devolver información, podíamos devolver audios, videos, PDFs de manera directa, sin tener que utilizar ninguna librería. Esta es una ventaja, y para ello es necesario conocer los tipos MIME, ¿sí? Estos tipos MIME es la abreviación de Multipurpose
Internet Mail Extension, y este MIME tiene la posibilidad de especificar la salida de un tipo de archivo. Es decir, desde cero, con esta cabecera, con este cabecera, podemos generar un archivo ya sea de texto, podemos generar un archivo de audio, video, PDF, un HTML, todo se podría generar utilizando este tipo MIME. Pero para eso necesitamos conocer estos MIMEs. Estos archivos de cabecera, algunos de los que se conocen son los siguientes. Por ejemplo, para generar un archivo Word se utiliza Application MS Word. Para PDF, Application PDF. Para un Excel, Application BND.ms Excel, ¿no? HTML, Text HTML. Para GIF, para cualquier de los formatos se puede generar. Obviamente, si bien estamos generando, entonces hay que colocar el contenido. Para eso necesitamos también saber cuál es el contenido que le vamos a proporcionar. Vamos a ver algunos de aquellos que generan texto, los más conocidos, ¿no? Para poder hacer algunos ejercicios. Muy bien, entonces, para ya hacer la devolución de estos cabeceros de respuesta, hay algunos métodos que se utilizan, ¿no? Dentro de los métodos que tiene el servlet para generar este tipo de respuestas están setHeader, setDataHeader, setIntHeader, addHeader, addDateHeader, addIntHeader. Esos serían los más comunes. Tenemos otros métodos también, setContentType, setContentTypeLength, addCookie, setTheDirect, que serían los métodos que tienen los cabeceros para utilizarlos. En realidad, esos cabeceros están en uno de los métodos. Generalmente se encuentran en el método response. Uno de los que nosotros vamos a utilizar bastante va a ser setTheDirect, ¿no? Y por ahí, addCookies para guardar. El hecho de generar algún archivo con un formato, vamos a utilizarlo de manera esporádica, pero usualmente para transferir el control de un servlet a otro servlet, vamos a utilizar este método que se llama setTheDirect, ¿no? Entonces, ya hay otros recursos que se puede enviar. Algunos datos más de los cabeceros más comunes. Tenemos caché control, Pragma, que se usa para el control de caché, el content length, el content type, que serían algunas de los cabeceros más comunes que se utilizan a tiempo de devolver información, a tiempo de hacer proceso de información. Y bueno, lo más importante de acá es conocer también los métodos que tiene el objeto request. En la documentación van a encontrar mucha información respecto a cuáles métodos hay, pero los que más vamos a utilizar. Nosotros los que más vamos a utilizar en el objeto request son el getParameter. GetParameter es uno de los es uno de los métodos que vamos a utilizar bastante. ¿Por qué? Porque getParameter permite averiguar cuáles son los parámetros que han sido enviados desde el cliente, ¿no? Ya sea desde formulario o desde URL, con getParameter vamos a poder averiguar esos datos. En Java tenemos una forma de recibir arreglos. Esto es un método especial, getParameterValues. GetParameterValues lo que hace es recibir un arreglo. Generalmente no se mandan arreglos, ¿no? Pero en este caso sí permite recibir arreglos a través del método getParameterValues. Vamos a ver cómo se formatea para recibir un array directamente, es novedoso. Luego tenemos otros métodos, getAttribute. Este va a ser otro de los métodos que vamos a utilizar. Aparte de estos métodos que se colocan a tiempo de enviar la petición, es posible aumentar manualmente algunos otros parámetros. En realidad, los parámetros ya no se llaman parámetros, sino los vamos a llamar atributos. Entonces, estos atributos aumentados, adicionados de forma manual, se pueden recuperar utilizando getAttribute, ¿no? Entonces, este va a ser otro de los métodos que vamos a utilizar, ¿no? Después se puede obtener el número de puerto, se puede obtener los nombres de los parámetros y demás, que serían métodos complementarios. Y muchos otros métodos más existen cuando se trabaja con el objeto.
De inicio, estos tres van a ser los más importantes para nosotros. Adicionalmente, bueno, hay otros, ¿no? Acá tenemos getContextPath, getHeader, getSession. GetSession también es otro de los que vamos a utilizar. GetSession es un método que nos permite acceder al objeto session. Hemos hablado hasta este momento de dos objetos, ¿no? que están vigentes. Hemos dicho el objeto request y por otro lado hemos dicho el objeto response. Dos objetos. Hay un objeto más al cual vamos a hacer referencia bastante, es el objeto session. Se elimina. Request, o bueno, response si quieren. Objetos request, objetos response. He cambiado los colores. El rojo era request. Ese es el objeto request. Tenemos el objeto response, sería el verde. Y vamos a tener un objeto más que se va a llamar el objeto session. ¿Sí? Son tres objetos. Vamos a trabajar principalmente con estos dos. Request y response. Pero adicionalmente vamos a utilizar el objeto session cuando tengamos que guardar algunos valores que tienen que persistir a lo largo de la aplicación. Este será un tercer objeto y precisamente getSession permite obtener el acceso a este objeto. Bueno, acá tenemos entonces algunos códigos que van a mostrarnos cómo vamos a utilizar las peticiones, ¿no? Por ejemplo, si queremos averiguar de qué cliente ha venido la petición, entonces aquí nos creamos una variable string cliente y vamos a solicitar o vamos a averiguar del request, vamos a sacar utilizando el método getHeader el cliente que ha enviado la petición. Acá en User Agent vamos a sacar si es Mozilla, si es Chrome. Entonces, el método va a ser, el método getHeader va a ser el que hagamos uso cuando tengamos una petición. Este es request y prácticamente es el objeto que está haciendo una petición, por lo tanto podemos sacar este dato. Podemos sacar las cookies asociadas. Las cookies sabemos que son galletas de información, pequeños trozos de información que se guardan en el navegador. Usualmente los navegadores de Internet, los sitios web ahora, cuando navegamos nos piden que aceptemos guardar los cookies. En realidad guardan pequeños trozos de información en nuestro navegador. Podemos averiguar cuáles son las cookies que están almacenadas, ¿no? Particularmente de nuestra aplicación. Eso lo hacemos también referenciando al objeto request y al método getCookies, ¿no? Y luego acá tenemos la forma de obtener acceso al objeto session. Al objeto session vamos a acceder haciendo referencia primero al objeto request, request.getSession nos dará acceso al objeto session. Para eso necesitaremos un objeto que se ha instanciado a partir de la clase HTTP Session. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo sacar el método de la petición, ¿no? Entonces, prácticamente nuestro trabajo va a estar enmarcado en utilizar el request y utilizar los métodos para sacar información, para leer la información, para procesar esa información y posteriormente utilizaremos el response para la devolución, ¿no? Acá tenemos ahora los métodos del otro objeto, el response. Hemos visto el request, ahora estamos con el response. En el response hay otros métodos. Tenemos setContentType, OutStream, getWriter, por ejemplo, que son los tres tipos importantes para generar una salida desde cero. Con esto podemos enviar información para que el navegador renderice, pero desde cero. Construimos en forma de cadenas de caracteres todo un HTML. Tenemos setContentLength, addCookie, addHeader, setError, setRedirect. Vamos a utilizar de acá, dentro del response, vamos a utilizar
el SenseDirect, que va a ser uno de los métodos que constantemente vamos a utilizar. Quizá este método, en principio, vamos a utilizar este generador, utilizando setContentType, getOutPutStream y getWriter, a tiempo de crear una salida para que pueda ser interpretado por el navegador, por el cliente. Ahí vamos a utilizar inicialmente estos tres métodos. Posteriormente, ya vamos a utilizar el mecanismo de JSP y no utilizaremos esto de manera constante. Pero sí, el SendTheDirect será uno de los métodos de response que vamos a utilizar continuamente. Muy bien, entonces aquí estarían algunos de estos métodos que hemos citado dentro de los métodos más importantes, más utilizados. GetHeader, GetHeaders, GetHeaderNames, algunos métodos más especializados, GetCookie, GetContentType, GetDateHeader, GetMethod, GetQueryString, GetProtocol, van a ser algunos de los métodos que vamos a ir utilizando, ya sea en el objeto request o en el objeto response, bueno, dependiendo de a cuál le corresponde, ¿no? Listo, entonces ahora sí, ya pasamos